las 8:56 de la mañana tenemos pues nuestro invitado central del día de hoy. Con nosotros está el director general del Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico Promesecal, Adolfo Pérez. Muy buenos días, Adolfo. Buenos días, queridos amigos, ¿cómo están? Y amigas, ¿cómo están? Muchas gracias por la oportunidad. Bienvenido a Sol de los Sábados, hermano. Adolfo, decíamos que te ha tocado una pelita. ¿Te ha tocado una pelita desde que asumiste el cargo? Vamos a hacer primero un panorama general. Sí, ciertamente nosotros desde que asumimos ha sido en tiempos de pandemia, el impacto del COVID-19 en todo el sistema público de salud, el impacto del COVID-19 en el tema de medicamentos, en el tema de hospitales públicos, en el tema también de las farmacias, de la demanda en las farmacias del pueblo. Y además también los retos que supone el COVID, no solamente desde el punto de vista directo de la salud, sino también desde el punto de vista de la economía, del abastecimiento, de las cadenas de distribución, de la logística mundial, de todo el tema también del comercio, el transporte de carga. Bueno, definitivamente ha sido sí un gran reto, un esfuerzo bastante importante, el cual hemos estado desarrollando desde que asumimos la posición, pero ahí estamos cumpliendo con nuestras responsabilidades y garantizando el abastecimiento en los hospitales públicos y en las farmacias del pueblo, a pesar de todas las dificultades que se han venido presentando como consecuencia de la pandemia. Liz. Adolfo, primero bienvenido al espacio. La verdad es que es un placer poder tenerte aquí y es un placer también para todo dominicano tenerte a ti como servidor público en esa institución que particularmente he visto de manera cercana que ha dado un cambio positivo a lo que es el beneficio de los dominicanos. Quiero hacerte una pregunta muy importante para que la gente lo sepa. ¿Con cuántas farmacias recibiste la institución y cuántas hay al día de hoy? En la actualidad tenemos 595 farmacias del pueblo, de esas 47 han sido puestas en funcionamiento en nuestra gestión. O sea, hemos ampliado la cobertura de farmacias del pueblo en 47 nuevas farmacias en los 16, 17 meses ya, ¿verdad?, que tenemos ahí, año y medio. Prácticamente que tenemos al frente de Promesecal. Y ha sido sí una labor, un esfuerzo que hemos desarrollado para garantizar acceso a medicamentos en comunidades, en territorios donde anteriormente no había un lugar de dispensación de medicamentos y la gente tenía entonces que trasladarse a grandes distancias, a 30 kilómetros, 50, 60 kilómetros, y gastando probablemente más dinero en el transporte, en el traslado para conseguir el medicamento que el costo propiamente del medicamento. Entonces nosotros estamos tratando de garantizar ese acceso a medicamentos, sobre todo comunidades vulnerables, de territorios del interior, comunidades apartadas, personas, bueno, de escasos recursos, de bajos ingresos, y esa ha sido nuestra tarea. Y también hemos tenido que trabajar intensamente con garantizar el abastecimiento, porque no solamente es abrir nuevas farmacias y que entonces se descuiden las que anteriormente estaban. También tenemos que trabajar de la mano con la ampliación, con llevar medicamentos a territorios que anteriormente no lo tenían y al mismo tiempo también con garantizar que las farmacias existentes, sobre todo las que están en los grandes centros urbanos, que son las de mayor demanda, las que tienen mayor nivel de venta, pues estén permanentemente abastecidas para poder satisfacer las necesidades de la gente. Adolfo, en estos momentos de incremento de contagios tan importantes en República Dominicana, las farmacias ya privadas han dicho que tienen una situación con gente que va a buscar medicamentos antigripales que los compran en demasía indiscriminadamente y como son sin receta, ellos tienen que vendérselos. En las farmacias del pueblo, ¿cómo está ese tema en cuanto al control, el abastecimiento y más ahora que ustedes van a estar también vendiendo las pruebas de antígenos? Si no bueno, las pruebas de antígenos nosotros las estamos comprando, pero en realidad quien la maneja es el Ministerio de Salud Pública. Perfecto. A través del Ministerio de Salud Colectiva. Ellos hacen esas pruebas de manera gratuita en puntos específicos que se diseminan en todo el territorio nacional. Nosotros estamos comprando 1 millón de pruebas de antígenos, esperamos tenerla lo más pronto posible, claro, cumpliendo con los cronogramas y los plazos que establece la ley 340-06, y entonces suministrarse a la salud pública y ellos a su vez van a ampliar de manera masiva todo el tema de los puntos para las pruebas, para bajar, para disminuir de manera considerable el tamaño de las colas, de las filas que se hacen y también para dar más acceso a estas pruebas en todo el territorio nacional y que la gente la pueda tener de manera gratuita y con acceso universal. Es decir, nosotros de venta solo estarán en las farmacias privadas. Lo que nosotros, las farmacias privadas las tendrían en venta tan pronto se liberalice, ya se están generando esos trámites. DGMAP tiene que emitir los permisos correspondientes de salud pública para que la farmacia privada o aquellos establecimientos que estén autorizados por ley puedan entonces proceder a la comercialización de las pruebas de antígenos, que hasta la fecha ha sido de carácter exclusivo de algunos laboratorios y también del Estado,
también como una manera de tener el control del registro de los contagios y poder tener la trazabilidad y el rastreo de contactos y saber también los niveles efectivos de positividad que hay de la pandemia, del virus en la República Dominicana. Pero sí, ese es un proceso que ya está en marcha, el tema de la liberalización, de la comercialización de las pruebas para que puedan ser vendidas a través de la farmacia privada. Pero en la farmacia del pueblo no se van a vender pruebas hasta el momento, porque nosotros, todo lo que vendemos en la farmacia del pueblo obedece al cuadro básico de medicamentos de la República Dominicana, que es un cuadro básico que tiene alrededor de 400 y tantos medicamentos, y es por resolución del Ministerio de Salud Pública que ellos establecen cuáles son los productos, cuáles son los medicamentos que nosotros podemos comercializar en una farmacia pública, en una farmacia del pueblo. Hasta el momento todavía no se nos ha dado instrucciones para comercializar pruebas de antígeno. Entonces, tú me preguntabas con relación a la demanda de antigripales y de medicamentos. Y al control y abastecimiento. Sí, evidentemente que hemos sufrido en las últimas semanas, en los últimos días, yo te diría que desde el día 21, 22 de diciembre hacia acá, un incremento inusitado, un incremento meteórico de la demanda de medicamentos, sobre todo los medicamentos que van hacia los procesos virales, para los febriles también, una demanda, bueno, muy alta. Y entonces nosotros hemos trabajado intensamente para garantizar ese abastecimiento, pero debemos entender que nosotros trabajamos con recursos limitados. Es importante que la gente sepa que lo que vende la farmacia del pueblo, ese dinero no ingresa nuevamente a Promesa, ese dinero se va a cuenta única y nosotros tenemos que esperar el año siguiente para nuevamente recibir presupuesto y volver a comprar. Lo que quiere decir esto es que si nosotros, por ejemplo, en un día vendiésemos la totalidad de los medicamentos que tiene la farmacia en inventario, tendríamos que esperar hasta el año siguiente para poder volver a reponer el inventario. Porque si se presupuestó algo y eso se ve afectado por la incidencia de un virus, como tú muy bien mencionas, hay que esperar al próximo presupuesto. Eso claro, es un buen porque dato lo para que la entra gente. en caja, en Promesa, no se puede de manera inmediata reinvertir en la compra de medicamentos como ocurriría, por ejemplo, en una farmacia privada o como ocurre en un supermercado, en un colmado. El colmadero tiene los tramos llenos, vendió el inventario, tiene el dinero en caja, el otro día vuelve y compra, vuelve y llena los tramos, sigue vendiendo y evoluciona y se mantiene en esa dinámica de abastecimiento permanente sobre la base del flujo de efectivo que le generan las ventas, ¿verdad? Pero mucha gente no sabe que en la farmacia del pueblo no ocurre así. O sea, como está diseñado, como nosotros hemos encontrado el diseño institucional de Promesecal, cuando llegamos allí, es que todo lo que se vende en farmacia del pueblo, tenemos un equipo de colectores que recoge ese dinero, lo deposita en cuenta única en el Estado, y entonces ese dinero regresa al año siguiente a través del presupuesto que el Estado entonces se le provee a Promesecal. Lo que quiere decir que si nosotros tenemos un aumento inusitado de la demanda, como está ocurriendo ahora, que te limpian los tramos porque está yendo mucha gente comprando medicamentos antigripales, medicamentos para la fiebre, antibióticos y demás, pues nosotros también contamos con un presupuesto y con una organización y con un cronograma de despacho y unas cantidades que están programadas acorde a la disponibilidad presupuestaria de la institución. Porque nosotros también sabemos que somos una institución de carácter social que estamos orientados a llevar medicamentos a las familias de menores ingresos. Entonces, tenemos un esquema, ¿verdad? Y tenemos unas cantidades que están previstas a partir de la demanda estimada en cada una de las farmacias. Tenemos farmacia clase A, clase B, clase C, a partir de los volúmenes de venta que tienen establecidos. Pero lo que ha ocurrido del 22 de diciembre hacia acá es que esas proyecciones y esos estándares que nosotros tenemos de venta, pues han variado significativamente porque ha habido una venta muy por encima de lo normal. No solamente en las farmacias públicas, en la farmacia de Promesa, sino también en la farmacia privada. Claro, todo esto es estacional. Esto es como consecuencia del impacto de la variante Omicron, que el país pasó de tener 150 casos positivos por día a 7,000 casos positivos por día. Y eso ocurrió vamos a decir, en apenas 2 o 3 días. O sea, hasta el día 20 de diciembre, los contagios eran 150, 200 contagios por día. Ayer vimos que tuvimos más de 7,000 contagios, antes de ayer también, tras antes de ayer también. Y entonces, tú tienes ahora una gran población que está siendo afectada por este, vamos a decir, efecto devastador de Omicron en términos de la posibilidad de expansión del contagio. Y entonces esto te genera y te amplía la demanda de medicamentos. Pero a pesar de todo eso, a pesar de todas esas situaciones, nosotros estamos cumpliendo, estamos resolviendo, estamos mejorando el nivel de abastecimiento, estamos mandando medicamentos. También contamos con una flota de distribución, vamos a decir, limitada. Tenemos también un personal de almacén, vamos a decir, que está ahí, pero que también muchos de nuestros empleados ahora están afectados también por el virus. Hay mucho ausentismo laboral. Ahora tenemos, más de 100 empleados ahora mismo, solamente en la sede central, que salieron positivos con el tema de Omicron. Y todo eso te afecta, vamos a decir, la capacidad operativa de la institución de dar una rápida respuesta. Y si a todo eso entonces le sumamos también lo que constituye la ley 340-06 y sus plazos
sus plazos para poder comprar de manera efectiva y poder hacerlo con transparencia y cumpliendo con la ley, lo que eso constituye en momentos donde se te dispara la demanda por unos niveles, vamos a decir, 20, 30 veces lo que estaba establecido, y tú tienes esa ley que tiene una urgencia, por ejemplo, un proceso de urgencia. Nosotros nos toma 21 días, más de 21 días realizarlo, un proceso de urgencia, porque tenemos que hacer 2 publicaciones en el periódico de manera consecutiva, en 2 días consecutivos, que no puede ser un día de fiesta en el medio, no se cuenta sábado y domingo, hay que tener un periodo de pregunta y respuesta, hay que subsanar el pliego acorde con la pregunta y la respuesta, si hay que modificar, luego hay que recibir las ofertas técnicas y económicas, luego se evalúan las ofertas técnicas, luego hay que dar espacio para subsanar la oferta técnica, luego se abren los sobre la oferta económica, luego también hay que revisar eso, luego hay que constituir garantías, luego hay que dar un plazo. Esa es la ley 340-06. Entonces la gente piensa, ¿por qué si se te acaba el acetaminofén tú no lo tienes de inmediato al otro día? Bueno, si yo tengo una demanda estimada de 10 millones de acetaminofén mensual, que eso ha ocurrido así durante 10 años, todos los meses, y de repente llega una variante de un virus como Omicron que te triplica o te cuatriplica esa demanda, hay que tener un mecanismo de respuesta, porque evidentemente esos medicamentos no van a estar en inventario, porque tú no vas a trabajar con los medicamentos que son productos perecederos, que se expiran, que se venden con un sobreinventario, porque luego entonces vas a tener que incinerarlo y es pérdida de dinero del Estado. La emergencia no aplicó para ustedes en los momentos en que estaban liberados de esos procesos. Es que la emergencia para compras, el estado de emergencia para compras públicas solamente ha estado vigente desde que inició el gobierno del presidente Luis Abinader, solamente estuvo vigente en el mes de octubre del año 2020. Por un periodo muy breve, por un periodo de tiempo muy breve, ocurrió un estado de emergencia, pero aún así, con un estado de emergencia, hacer compras de medicamentos desde Promesecal, acorde con la ley, también toma sus tiempos, porque la propia emergencia requiere también de un cronograma, de unos plazos que tú tienes que dar para garantizar, acorde con esa ley, la transparencia del proceso, y además nosotros todo lo que hacemos está supervisado, monitoreado, supervigilado por la Dirección General de Compras y Contratación. Entonces esos pliegos y esos cronogramas tú no lo puedes lanzar un proceso ahora para adjudicar en 1 hora o para adjudicar en 2 días. Totalmente. Tú tienes que, aún siendo una emergencia, te puede tomar 15, 18 días. Entonces, vamos a ver que el tema del impacto de la pandemia, el impacto del virus, la cantidad de demanda que se te genera, la velocidad de respuesta que tiene Promesecal. O sea, la ley 34106 no está preparada para enfrentar una capacidad virulenta, vamos a decir así, inesperada, como el tema de Omicron, que llega de repente, que llega de golpe y te aumenta, y tampoco está prevista para funcionar en tiempos de pandemia o de calamidad sanitaria como la que vive la República Dominicana. Correcto. Y el mundo hoy. Es una ley que en su momento fue de avance significativo, es una ley que nosotros consideramos que aportó bastante a la transparencia de los procesos públicos, pero que ha sido diseñada para que todo se planifique con mucha antelación y puede funcionar de manera efectiva mirando hacia el mediano y el largo plazo con una correcta planificación. Ahora bien, tú tienes situaciones como esta, inesperadas, que te rompen cualquier esquema de planificación, no por deficiencias gerenciales, sino porque la coyuntura en realidad es imprevisible. Claro. Adolfo, el caso del presidente del Colegio Médico Dominicano, quien esta semana manifestó que las pruebas de antígenos que ustedes están comprando, porque ustedes tienen la encomienda ahora de comprarlas, han arrojado falsos positivos, según su criterio, y que esto infla los números por un lado, pero que también no tienen la capacidad de cubrir, de presentar, de detectar, digamos, la variante Omicron, dice el doctor Senencaba. Y yo a eso le agregaría, para escuchar los criterios de calidad que ustedes utilizan o las recomendaciones de las cuales se guían, el tema de la falsificación de los medicamentos, que había sido una constante en el pasado, siempre se criticaba que si son falsos, que si no, que si se cumplen estándares. Hubo una denuncia una vez de que en Promesa se estaban falsificando. ¿Y cuáles son las medidas que están adoptando hoy día, tanto para los medicamentos habituales como en este caso para tener, digamos, las pruebas de antígeno de mayor calidad posible? Vamos a comenzar por la segunda parte, por tu segunda pregunta. No hay medicamentos falsificados, no hay problema de calidad en Promesecal. Todos los medicamentos que nosotros vendemos tienen registro sanitario y tienen las características, las especificaciones técnicas para satisfacer las necesidades para las cuales han sido diseñados. Nosotros garantizamos plenamente que los medicamentos que se comercializan a través de la farmacia del pueblo y los que se dispensan también a través de los hospitales públicos que llegan vía Promesecal tienen todos los estándares de calidad, incluso de clase mundial, y que son perfectamente auditables, verificables, que tienen todas esas condiciones para garantizar y mejorar la salud de los dominicanos y las dominicanas. En nuestra gestión no hemos tenido ningún problema con falsificación, adulteración de medicamentos, ni medicamentos expirados, ni nada por igual. Tenemos un sistema bastante preciso, riguroso de control de calidad interno que garantiza que todos los medicamentos que llegan allá
tienen todas las condiciones para satisfacer los problemas de salud. La primera pregunta, entonces, con relación a las pruebas de antígeno, mira, de la manera como funciona Promesecal, y es importante tu pregunta para poder dar esta respuesta a la opinión pública, de la manera que funcionan las compras en Promesecal es a través de requerimientos. Yo no defino como institución, como Promesecal, ni como autoridad de Promesecal, qué comprar o qué no comprar. Si yo estoy comprando pruebas de antígenos, es porque el Ministerio de Salud Pública nos envía un requerimiento a nosotros para proceder con la compra de 1 millón de pruebas de antígenos. Entonces, ya ese debate tiene que... Perdón, ¿eso es excepcional por la pandemia no, o no, es así con todos los medicamentos? Esa es la modalidad como funciona, okay, salvo los medicamentos que se venden en la farmacia del pueblo, que nosotros tenemos el control de la demanda, y ya sabemos entonces lo que debemos comprar. Pero todo lo que se compra para el Sistema Nacional Público de Salud, por ejemplo, para los hospitales públicos, para la unidad de atención primaria, todo eso viene en unos requerimientos que te manda el Servicio Nacional de Salud a través de una plataforma que se llama SUGEMI, que es un sistema operativo donde todos los hospitales incorporan su demanda. Ahí está registrada la demanda agregada, la demanda consolidada, para decirlo en palabras más llanas, la demanda consolidada de todo el Sistema Nacional Público de Salud, y entonces ellos nos envían a nosotros esa relación a partir del SUGEMI y se compra a partir de eso. O sea, yo no compro un medicamento X o Y o cantidades tales o cuales en función de mi mejor parecer, sino de lo que me envían o me ordenan comprar. Entonces, a nosotros nos han ordenado comprar pruebas de antígenos, nos ha ordenado el Ministerio de Salud Pública. Entonces, ya ese debate, el presidente del Colegio Médico, si funciona o no funciona, no debe darse en promesa, sino que debe darse con las autoridades correspondientes. Pero también nosotros estamos comprando reactivos de laboratorio para pruebas PCR, que son las pruebas, vamos a decir, el gold standard, como le llaman en la industria de los medicamentos, y es el indicador que se utiliza también por excelencia para todo este tema. Entonces nosotros estamos comprando pruebas de antígeno, que es una prueba rápida, de un alto nivel de confiabilidad, y según las especificaciones de la ficha técnica que nosotros manejamos, son un nivel de confianza por encima del 99%. Prácticamente el nivel de seguridad de la prueba, y también entonces la prueba PCR, estamos comprando los reactivos de laboratorio para que desde el Laboratorio Nacional, doctor de Filló, se puedan realizar todas las pruebas de PCR que sean necesarias de manera gratuita a la población. Es decir, nosotros estamos garantizando acceso a pruebas de antígeno y a pruebas PCR de carácter universal y acceso también gratuito a todo el mundo. Eso es clave, porque la gente se ha quejado de que el Laboratorio Nacional realmente en esta pandemia no ha cumplido con su... Bueno, yo entiendo que sí, porque todas esas pruebas que están haciendo... Claro, evidentemente hay una... Como tú muy bien señalas, es masivo la gente. Claro, hay una saturación. Y tal vez el propio laboratorio no puede dar abasto. Claro. Bueno, pero es que también lo que estamos viviendo ahora con la variante de Omicron en ningún momento tampoco se previó. Claro. Y creo que es imprevisible. En los propios Estados Unidos pasaron de 60,000 contagios por día a 1 millón de contagios por día. O sea, estamos hablando que fue el salto, fue sustancial. Pero yo creo que sí, que ellos están haciendo un buen trabajo. Pero por eso es importante explicarle a la ciudadanía. Sí, estamos explicándolo, y nosotros estamos comprando también los reactivos para garantizar que ese abastecimiento esté presente allí y de manera gratuita para que no lastime el bolsillo de la familia. Adolfo, yo me voy a permitir ahora traerte de toda esa exposición gerencial y administrativa que demuestra aquí lo buen gerente que es, no cabe duda de cómo se maneja toda la parte administrativa en Promesecal, para traerte ya a la parte más de cara a los servicios y programas que ofrece Promesecal. Y verificando las últimas informaciones que ustedes han emitido, me encuentro con que aumentaron el programa de atención a infartos del corazón. Entonces, quisiera un poquito de detalle sobre eso, porque la gente de repente solo piensa en Promesecal para comprar medicamentos y venderlo en las farmacias del pueblo. Pero ¿qué hay con respecto a los programas específicos? Nosotros tenemos algunos programas que trabajamos en coordinación con los hospitales públicos, y entonces nosotros identificamos conjuntamente con los hospitales públicos dónde están las necesidades y qué podemos hacer, y entonces uno de ellos es este programa de un medicamento que se tiene presente en los hospitales para que si llega una persona con un infarto al miocardio, si con una situación cardíaca importante, pues se le coloca este medicamento, y si se le coloca en un tiempo hábil, pues se le puede salvar la vida. Y de hecho, el año pasado le salvamos la vida a decenas de personas a través de la utilización de este medicamento y de este programa de Promesecal. Entonces nosotros estamos tratando de algunos hospitales que no lo tienen, claro, a partir de nuestra disponibilidad presupuestaria, porque todo esto también tiene un costo, poder ampliar esa cobertura y garantizar que más familias de escasos recursos, cuando llegan a los hospitales públicos, pues puedan tener este tipo de respuesta y salvar vidas, que es el propósito fundamental de nuestra labor en Promesecal. Nosotros tratamos de llevar medicamentos para garantizar la vida de la gente, o mejorar su calidad de vida o salvar su vida en el caso ya de situaciones difíciles de salud. Adolfo, ¿tendría posibilidad Promesecal en términos logísticos y presupuestarios? Nosotros hemos hablado aquí del reingreso a las clases. ¿Tendría posibilidad Promesecal de surtir, digamos, escuelas para que se hagan pruebas a los estudiantes o maestros
que presenten síntomas? Promesecal es una unidad de compras. Nosotros somos una unidad de compras y de abastecimiento de medicamentos, insumos médicos y reactivos de laboratorio. Nosotros, de hecho, hemos trabajado de común acuerdo con el Ministerio de Educación, con el MINER, las compras para todos los equipos de bioseguridad que estén presentes en las escuelas y se lo hemos entregado a ellos ya. O sea, el Ministerio de Educación cuenta con batas, con guantes, con gel desinfectante, con alcohol, cuenta con jabón líquido, en fin, con una serie de insumos necesarios para garantizar la seguridad de los estudiantes, del personal administrativo y de los maestros en las escuelas, con cantidades importantes, significativas. Ellos tienen mucho alcohol, tienen mucho gel desinfectante, tienen mucho jabón líquido, en fin, tienen de todo, porque nosotros trabajamos con una debida planificación, con el Ministerio de Educación, y esas compras se hicieron desde Promesecal, porque como son los productos que usualmente se compran para el sistema de salud, entonces se entendió que era importante que en lugar de comprar el Ministerio de Educación lo comprara Promese, que ya tiene el conocimiento, el manejo de este tipo de productos y que también tiene más capacidad, mejores fortalezas, mejores competencias institucionales para comprar este tipo de medicamentos y de insumos médicos. Entonces, sí, nosotros lo hemos hecho, ya esos insumos están garantizados y estamos preparados para, en el caso de que cualquier institución del gobierno o cualquier sector de la vida nacional necesite el apoyo, pues nosotros hacerlo. Desde el punto de vista presupuestario, necesitamos ese presupuesto, no lo tenemos, nosotros contamos con un presupuesto que no ha sufrido variaciones significativas en los últimos 10 años y sobre todo en los últimos, desde el 2013, 2012, 2013 hasta la fecha, ha sido prácticamente inalterable, ha variado muy poco, y entonces es un presupuesto que también ya ahora se siente, ¿verdad?, afectado por todo el tema de la pandemia, del aumento de la demanda de medicamentos, del aumento de la demanda también en los hospitales públicos, que aumenta también el tema de la ocupación en los hospitales públicos como consecuencia también de la misma pandemia. Y sí necesitamos más presupuesto. Entonces nosotros no tenemos esa holgura presupuestaria, no disponemos de eso. Tenemos un presupuesto que está ahí bien ajustadito, una parte orientada a la farmacia del pueblo, otra parte orientada a los hospitales públicos y a la unidad de atención primaria, otra parte también, la más pequeña, orientada a los programas especiales que están y que funcionan dentro de los hospitales públicos, y otra parte, entonces, para los gastos operacionales de nómina, de servicios, que es propio de la institución para el funcionamiento de Promesecal. Pero es un presupuesto bastante ajustado y no tenemos, vamos a decir, esa holgura presupuestaria para poder satisfacer tal o cual cosa. Lo que sí se hace en este caso es que cuando hay una necesidad, pues entonces recibimos partidas excepcionales dentro de lo que tiene ya concebido el Ministerio de Salud Pública, dentro del renglón salud, y entonces ahí cuando viene ya la necesidad, pues entonces se nos envía el requerimiento conjuntamente con el presupuesto, con la disponibilidad presupuestaria, para nosotros poder ejecutar la compra y garantizar el resultado. De conseguirse este presupuesto, entiendo, y ya me aclararás, Adolfo, sería lo ideal en el caso de las pruebas no enviarlo directamente a las escuelas con el Ministerio de Salud, sino a través de las direcciones provinciales de salud y de áreas de salud que maneja el servicio y el Ministerio de Salud, como ustedes están trabajando directamente con... Así mismo lo hacemos, o sea, se manda al Viceministerio de Salud Colectiva, que pertenece al Ministerio de Salud Pública, y entonces ellos a través de la DPS, ellos hacen todo el montaje de todos los operativos para el tema de las pruebas. El presupuesto es una ley, ¿verdad? El presupuesto es una ley. Nosotros no podemos violar el presupuesto, ni podemos disponer del presupuesto, vamos a decir, de manera medalaganar. El presupuesto es una ley que pero por ejemplo, la experiencia que tuvieron ahora comprando todo esto para el Ministerio de Educación, ese presupuesto de educación, claro. Ustedes funcionaron en comunidad de compra, pero el presupuesto fue de educación. Correctamente, okay. Así es, porque es de parte de su disponibilidad presupuestaria para esos fines. Ahora nosotros sí funcionamos comunidad de compra para garantizar que esos procesos se ejecutaran en tiempo hábil, con la transparencia, los niveles de competitividad también, de apertura necesario, pero el dinero de educación, porque nosotros no disponemos de esos recursos. El dinero que nosotros tenemos allá es un dinero que tampoco pertenece a Promese, porque una parte de ello es de las farmacias del pueblo y otra parte es de los hospitales públicos, no es nuestro. A los hospitales públicos, la subvención que reciben del Estado Dominicano, el 40% se le descuenta de manera automática y va a Promesecal para que Promesecal entonces se lo devuelva en medicamentos y en insumos médicos. O sea, un hospital que tiene una subvención, por ejemplo, de $1 millón, solamente recibe 600,000, 400,000 van a Promese para que Promese se lo devuelve, entonces se lo facture en medicamentos e insumos médicos. Nosotros no tenemos un trasiego de efectivo ni compra y venta, sino más bien se le emite la factura sobre la base ya de ese crédito que tiene generado como consecuencia de esa asignación presupuestaria de subvención que tiene ese hospital. Entonces esos medicamentos que están ahí, esos insumos médicos que están ahí, no son nuestros. O sea, yo no los puedo dar a ninguna institución del Estado. Eso pertenece a los hospitales públicos porque es de su presupuesto que se compran. Entonces tenemos que garantizar que eso que se les descuenta a ellos, pues ellos puedan recibirlo para que puedan tener una mejor calidad del servicio que le dan a la ciudadanía. Vamos a tomar, Adolfo, una llamadita del público. Vamos, Humberto.
Comunícate 809-540-1065. 1-809-200-1065 desde el interior sin cargos. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Buenos días, adelante. Buenos días. Sí, adelante. Sí, José Miguel Zorrilla por acá. Adelante, José Miguel. Para felicitar al ingeniero Adolfo Pérez, porque pertenezco al sector salud y sé la excelente labor que viene realizando en Promese y el empeño que ha puesto en cada una de las situaciones por las que ha atravesado el país en esta pandemia. Y sí, que siga adelante y que cuenta con nuestro apoyo. Bueno, bien, ahí está. Muchas gracias, Zorrilla, muchas gracias. Está frío, Adolfo. Sí, muchas gracias. Bueno, frío. nosotros hemos desarrollado un trabajo de mucha transparencia y también de mucha participación con todos los suplidores, con los proveedores que participan allá, de una amplia participación para que esos proveedores que venden pues se sientan en confianza y sepan las razones por las cuales ocurren los resultados de los procesos de compra. Y por eso, hasta la fecha, nosotros hemos comprado medicamentos e insumos médicos por una cifra superior a los 10,000 millones de pesos y no hemos tenido la primera impugnación. Porque nosotros trabajamos con apertura, con transparencia, procesos diáfanos, competitivos, pero siempre dispuestos a rendir cuentas. Entonces, cuando tomamos una decisión y un proveedor necesita una información, siempre estamos dispuestos a rendir cuentas para que se sepa efectivamente qué motivó esa decisión y obviamente cuando la gente ve que las causas están amparadas en la ley, pues la gente siente confianza en el trabajo que uno realiza. Buenos días, adelante. Sí, Sol, buenos días. Sí, adelante, está al aire. Sí, queremos saber y darle las gracias al director de Promese que se encuentra por ahí de cuándo va a inaugurar una farmacia en la Cañita de Padre Las Casas. Estamos esperándola. Queremos felicitarle por su gran trabajo. Voy a investigar inmediatamente con el equipo de infraestructura para cuándo estará lista esta farmacia, pero pienso que estaremos inaugurándola antes de mayo de este año 2022. Tenemos 47 nuevas farmacias que entregamos en el año 2021 y tenemos entonces para el 2022 previsto inaugurar una cantidad similar o quizás superior de farmacias del pueblo. Entre ellas, esa que está en Padre Las Casas, que son en distritos municipales o en parajes, sectores que están ubicados en esas zonas geográficas, vamos a decir, apartadas de las grandes ciudades, que es donde realmente se necesita garantizar el acceso a medicamentos, porque el que vive en un enclave, vamos a decir, de un territorio urbano, pues tiene una farmacia privada donde adquiere medicamentos. El propósito fundamental de Promesecal es garantizar medicamentos a las poblaciones de menores ingresos y garantizar medicamentos a aquellos que por alguna razón no tienen acceso a los mismos. Así es. Bien. Buen día, ¿su nombre y de dónde? Bueno, mire, yo estoy hablando de aquí, del municipio de Pantoja. De Pantoja, sí. Pantoja tiene una población grandísima y no una farmacia del pueblo. Nosotros tenemos previsto abrir farmacias del pueblo en Pantoja. Tenemos algunas que no están exactamente ahí, muy cerca, pero sí tenemos previsto, hay una unidad de atención primaria allá en Pantoja, ya se nos manifestó el interés de esa comunidad a través de la alcaldía y de las juntas de vecinos de que necesitan una farmacia del pueblo, y en esa unidad de atención primaria es muy probablemente estaremos iniciando los trabajos. Claro, Yuri, también todo esto obedece a la disponibilidad presupuestaria, porque debemos entender que nosotros contamos con recursos escasos. Entonces nosotros estamos también esperando contar con esos recursos para poder entregar en el año 2023 y en el 2024 por lo menos cada año unas nuevas 50 farmacias del pueblo, pero necesitamos los recursos para poder hacerlo. Claro. Buenos días, adelante. Buenos días, adelante. Bueno, pero ¿habría posibilidad de parte de Promesecal de hacer alguna alianza, digamos, con este nuevo Ministerio de la Vivienda e Infraestructura para que a través de los recursos de ese ministerio se puedan incluir las farmacias del pueblo? ¿Se ha pensado esa alternativa? Pudiera ser. No lo hemos todavía, vamos a decir que no lo hemos conversado con ese nivel de detalle, pero pudiera ser porque es un ministerio de edificaciones. Muchas las edificaciones, hospitales públicos y todo lo demás lo están haciendo ellos. Lo que sí ya está en curso es que hospitales que ellos están ya desarrollando en diferentes territorios del país, infraestructura hospitalaria de magnitud
considerable, que hay unos planes de unos hospitales de trauma y otros hospitales públicos que se van a desarrollar a partir de ahí, entonces van a incluir esos hospitales públicos una farmacia del pueblo. Entonces ya eso sí está previsto, que en esos hospitales grandes estará una farmacia del pueblo, y nosotros entonces solamente nos tocará el tema de la habilitación y de la colocación de los medicamentos y el personal, pero el tema de la construcción, entonces en esos hospitales ahí. Mira, aprovechando tu pregunta, las farmacias del pueblo deben estar ubicadas o en hospitales públicos o en unidades de atención primaria. Nosotros no podemos colocar farmacias del pueblo fuera de recintos públicos de salud. La farmacia del pueblo que hay en la actualidad, que la gente en una plaza, que en un mall ahí, una farmacia del pueblo, en un supermercado, ahí. Que es un colmado ahí, una farmacia del pueblo, un colmado. Farmacia del pueblo de Ágora. Oye, exacto. Y no la botica. No pueden estar fuera las que hay que lo están, como por ejemplo en La Casa tú tienes una farmacia del pueblo, en INAPA tú tienes una farmacia del pueblo, en Obras Públicas. Esas fueron farmacias que se colocaron con anterioridad al año 2006, porque hasta el año 2006 la farmacia del pueblo, que en ese momento se llamaban boticas populares, se podían colocar en cualquier lugar, respetando solamente el tema de la distancia entre una farmacia y otra, que es el mismo tema que tiene la farmacia privada. Pero del 2006 hacia acá hay un decreto que regula la instalación de farmacias del pueblo, de farmacias públicas, y entonces establece que las farmacias del pueblo deben estar solamente colocadas o en hospitales públicos o en unidad de atención primaria, porque de lo que se trata es de completar el ciclo de la salud. Tuvo un hospital público, ahí mismo recibe la receta, la prescripción, y ahí mismo está la farmacia del pueblo y compra. O la persona que vive en comunidades del interior o donde no hay hospitales públicos, sino que están en estos barrios que están en la unidad de atención primaria, que era lo que anteriormente se llamaba policlínica, ¿verdad? Porque ahora tiene un concepto mucho más elevado, mucho más fuerte, mucho más sólido. Entonces, en esa unidad de atención primaria se pueden colocar. Pero yo no puedo de manera discrecional, como tú decías, en un mall o en una cosa, poner una farmacia del pueblo. No se puede. La botica de Blue Mall. Solamente se puede hacer en establecimientos, en recintos públicos de salud y que sean propiedad del Estado, porque también mucha gente a veces me llama. Yo tengo un local, quiero poner una farmacia del pueblo para alquilárselo a promesa. Ya eso no se puede. Esas que están alquiladas fueron que también contratos con anterioridad al año 2006. Todas estas farmacias nuevas que nosotros, por ejemplo, las 47 farmacias que nosotros inauguramos el año pasado, todas están o en hospitales públicos o en unidad de atención primaria. Y la que vamos a inaugurar en este 2022, todas estarán o en hospitales públicos o en unidad de atención primaria. Están llenas las líneas aquí. Sí, adelante. Sí, buenas. Sí. Oye, yo quiero hacer una excusa pública en nombre de tanta gente que critica a veces que Promese, Carl, no suple a tiempo la farmacia y eso, pero de acuerdo a esa ley que creo que es la 142 de contrataciones públicas que dice él, 340 es terrible. Eso es una madeja difícil de desarrollar, que haya que durar hasta años. Y óyeme, qué inteligentes fueron los que hicieron esa ley, que un asunto de salud no tomaron previsiones para que una institución, asunto de vida, no tenga que hacer. Ojalá el presidente someta una ley para modificarla, así como se hizo con la inversión internacionales, que se llama aduana, que era un torbellino que había que pasar por 40 sitios. Y aún así, como decía Newton, la tierra como quiera se mueve. Eso hay que modificarlo. Lo felicito porque eso rinde un gran servicio y qué lástima proceso tan tedioso y tan largo. Muchas gracias. Esa ley la mandó la embajada. Mira, ahí hay un caso, con relación a lo que él dice. Por ejemplo, sepamos, podemos poner un ejemplo bien ilustrativo. Por ejemplo, los intoxicados por alcohol. El año pasado me parece que hubo muchos intoxicados por el alcohol adulterado, el metanol. Y entonces hay un medicamento que es un antídoto que se utiliza, que si tú llegas intoxicado con ese alcohol adulterado, te lo colocan y de inmediato desaparece el efecto y te salva la vida. Y nosotros recibimos un requerimiento de parte del Ministerio de Salud Pública cuando estaba en su pico máximo del tema, creo que fue para Semana Santa del año pasado, que ocurrió eso. Sin embargo, nosotros no teníamos, como había que cumplir como estamos obligados a cumplir con la ley, porque yo como servidor público no puedo cuestionar la ley. Lo que deben cuestionar la ley es en el Congreso Nacional, que es donde se modifican y se hacen las leyes. En mi caso particular, yo tengo que cumplir con la ley bajo cualquier circunstancia. Esté de acuerdo o no con ella, hay que cumplir, porque a mí me van a evaluar el día de mañana cuando salga la institución, y también ahora que estoy dentro de ella, por el cumplimiento de la ley, no por otra cosa, no por la voluntad, ni el deseo, ni las buenas intenciones, es por el cumplimiento de la ley. Y entonces llegó ese problema y había que comprar ese antídoto, y ese proceso nos tomó a nosotros como 30 días conseguir el antídoto, porque yo no puedo hacer compra directa por el monto involucrado.
una comparación de precios es hasta 5 millones de pesos. Y cuando tú hablas de volúmenes de medicamentos que van para todo el territorio nacional, cualquier compra, por ejemplo, las pruebas de antígeno son a 94 pesos, 1 millón de pruebas, son 94 millones de pesos. Esa prueba nosotros quizás la necesitábamos hace una semana por el aumento abrupto del contagio del COVID. Sin embargo, nosotros lo vamos a estar abriendo la oferta económica el jueves de la semana que viene por todo el tránsito de la ley, que el país incluso, pudiera sufrir en algún momento de una demanda inesperada, pudiera sufrir desabastecimiento y la gente puede morir. Entonces te decía que con el tema de los medicamentos para los intoxicados de alcohol, cuando nosotros logramos conseguir el medicamento, ya había pasado el problema. Porque el tiempo que duró el proceso de tú publicar en el periódico, convocar a los oferentes, recibir las ofertas y hacer todo ese recorrido que establece el cronograma para cumplir efectivamente con la ley T40-06 y para tú no ser impugnado, no recibir impugnación del proceso y para garantizar que luego cuando te auditen el proceso se haya cumplido con la ley, pues cuando llegó el medicamento ya había desaparecido. Entonces, el Estado no tiene una herramienta efectiva para poder garantizar vidas en el caso de que se presenten situaciones inesperadas, porque ¿quién pudo haber pensado que se iban a intoxicar tanta gente en poco tiempo? Claro. Y esos medicamentos no están a la disponibilidad a la mano ni siquiera en el sector privado, porque son situaciones que no ocurren con esa frecuencia y con esa regularidad. Y como no ocurren así, no es negocio tampoco tenerlo ahí por lo que te decía anteriormente. Los medicamentos se vencen, se expiran. Los medicamentos por lo regular que están en inventario son los que ya están a través de un histórico de demanda. Bueno, en función de eso, el sector público y privado se abastece, pero cuando hay un rompimiento de ese histórico de la demanda, entonces viene el problema. Vamos a tomar otra llamadita. Buenos días, adelante. Buenos días. Sí, adelante. Ingeniero Roberto Ramírez. Adelante, Roberto. Bueno, resaltar la gran capacidad y el gran ser humano que es el ingeniero Adolfo Pérez. Prácticamente desde que llegó a la institución le puso su marca, le puso nombre. Era una institución que ni siquiera mencionaba. Y con la gran llegada de él a esa institución, se han visto cambios que prácticamente la población ha podido percibir, y todos los que lo conocemos también de su gran capacidad de trabajo. Es un amigo y le doy me siento con gran satisfacción que al llegar ahí prácticamente la institución, la gente ha percibido en realidad la gran calidad humana que tiene él y que refleja también el esfuerzo y la gran profesionalidad y la gran gerencia que le aporta no únicamente a esa institución sino al país. Bien, bueno, no, Adolfo está frío, está en un témpano de hielo. Está en un témpano de hielo. Gracias. Revise la línea telefónica. Sí, no, ya yo no voy a coger más llamadas ya. No voy a coger más llamadas. El cable se está congelando. No, mira, hay otra que entra aquí. Buenos días, adelante. Sí, buen día. Adelante. Saludos. Sí, yo soy Junior Félix, un usuario de los servicios de la Botita Popular. Y darle obviamente las gracias al director de Promesa Cal, porque de su llegada a la institución, siempre que voy a las farmacias del pueblo encuentro los medicamentos, yo y mi familia. Enhorabuena. Sí, gracias al gran director de todos los tiempos. Mira, la pregunta que me hicieron ahorita de la farmacia de Padre Las Casas, de la cañita de Padre Las Casas, está a un 95% lista. Quiere decir que nosotros en el mes de marzo, Dios mediante, estaremos por allá inaugurando. Está frío y dando respuestas rápidas, sí, imagínate. Mira una encuesta aquí en Solo ahora mismo. Mira, una preguntita, Adolfo, escúchame. ¿Cuáles son los medicamentos que más demanda tienen en la población? Y si esas estadísticas se envían al Ministerio de Salud, digamos, para generar políticas públicas de prevención a esas enfermedades que son las que más demanda de medicamentos tienen. Sí, correcto. Son los medicamentos, por ejemplo, para la presión, la hipertensión arterial, los medicamentos para la diabetes y ahora, obviamente, en estos momentos, los antigripales, ¿verdad? Los jarabes antigripales. Incluso nosotros estamos comprando ahora 15 millones de pesos en jarabes y en tabletas antigripales para fortalecer el inventario de la farmacia del pueblo durante un mes, en lo que, ¿verdad?, en lo que ocurre, en lo que sucede esta estacionalidad que tenemos y pasa, en lo que transcurre este rebrote que hay.
Pero sí, esos son los medicamentos. Entonces, cada población, cada territorio también. Hipertensión y diabetes. Sí, hipertensión y diabetes fundamentalmente. Y entonces, los territorios tienen rasgos específicos de salud y nosotros nos manejamos con esos criterios y sabemos que esas farmacias, acorde con los territorios donde están ubicadas, hay poblaciones que tienen, algunos tienen unos niveles más altos de obesidad, entonces ahí viene el tema de la diabetes, de la hipertensión, y trabajamos todo eso y lo trabajamos de la mano con el Ministerio de Salud Pública, que siempre está monitoreando, revisando todas las enfermedades que hay según los territorios. Y entonces la disponibilidad de medicamentos en cada farmacia también debe obedecer a ese perfil que hay en ese territorio, porque eso también te genera un consumo y una demanda que es estable en el tiempo, salvo situaciones excepcionales como la que ocurre ahora. O sea, nosotros sabemos en cada farmacia cuáles son las ventas mensuales, diarias de medicamentos, porque son muy estables las ventas, salvo situaciones de carácter excepcional como la actual, que bueno, lo que nos queda ahora a nosotros es trabajar intensamente para dar respuesta. Resolver y meter mano. Resolver y meter mano. Sí. Adolfo, tú no solo eres director de PROMES, eres dirigente político. Sí. Y sería afectar. ¿En qué lío lo va a meter? ¿Qué viste? No, hablar un poco de política. Adolfo, que viene el proceso interno del partido adelante. Adolfo, ahí voy. El PRM va a reestructurarse internamente próximamente. Y en 2 años. Perdón, en un año. Actual vicepresidente del PRM. Sí, precisamente por eso lo digo. En un año ya estamos en campaña full a nivel nacional, no solo a lo interno de los partidos para los procesos internos, sino que la gente ya está tirada a las calles. ¿Cuáles son las aspiraciones de Adolfo, tanto internas como hacia afuera, dentro del Partido Revolucionario Moderno? Bueno, nosotros estamos convocados para el día 30 a una reunión del partido. Nos convocaron ayer, casualmente, donde vamos a revisar todo el tema de la reforma estatutaria y algunos temas pendientes de la agenda partidaria. Y ahí nos enteraremos también de cuáles son las líneas, las directrices a seguir en el devenir ya inmediato de la vida institucional del Partido Revolucionario Moderno. En mi caso particular, mis aspiraciones son que el gobierno del presidente Luis Abinader pueda continuar dándole respuesta a las necesidades de la gente, hacer un buen trabajo desde Promesecal, ganarnos el respeto y el cariño de la población a partir de nuestra gestión. Porque aspiraciones individuales particulares en este momento la verdad es que no tenemos. Y nosotros nos apegamos a las directrices, a las líneas que establezca el liderazgo del partido, que en este momento lo encabeza obviamente el presidente de la República, Luis Abinader. Una secretaría a lo interno del PRM. El compañero. Yo soy vicepresidenta, yo soy actualmente vicepresidente nacional del partido. Entonces, pero ahí está organización, ahí está finanzas. Yo pertenezco a quizás tú tengas una visión que necesitas aplicar en el terreno. En este caso, mi visión es la visión del equipo al cual yo pertenezco. Yo he estado toda la vida con el presidente Luis Abinader, soy fundador de ese proyecto político y entonces yo me debo plenamente, en su totalidad, al pensamiento, al accionar y a las directrices del proyecto político del presidente Luis Abinader. Entonces, ¿Tú crees que esto es un fleco? ¿Tú crees que esto es un fleco? Lo que se decide, yo lo apoyo. Atención, PRMistas, aprendan de Adolfo a responder sin armar lío. Sí, pero una cosa. No. Él dijo que sus aspiraciones son que el gobierno del presidente pueda continuar haciendo su trabajo, pero no dijo si continuar lo que resta de gestión o también en una próxima. Bueno, la Constitución de la República es clara. Nosotros vamos a apoyar siempre al presidente Luis Abinader, porque sabemos también que el presidente en ningún momento osará con modificar la Constitución para provecho propio, como ocurrió en el pasado, que hubo otros presidentes que modificaron la Constitución para beneficio personal o de un grupo en específico. Entonces, todo lo que establezca la Constitución, que no haya que tocarla, mancillarla, para privilegios de grupo, de sector en particular, nosotros estaremos ahí al lado del presidente Luis Abinader. Es decir, cuatro más. Ahí es lo único que podría yo decirte. Recuerda que Hipólito la modificó y él es de ustedes. Sí, estamos de acuerdo. Pero yo hablo de la coyuntura actual. Ok. O sea, que no va a decir que eso de 40 más 1 para ganar el que 50 más 1, que eso no representa nada. Bueno, en mi caso particular, yo no estoy de acuerdo con modificar la Constitución para nada que sea de provecho de un grupo en particular ni de una persona en particular. Yo creo que la Carta Magna es un texto fundamental, que todos debemos respetarlo y que cualquier cambio que se haga debe ser a través de un amplio debate, diálogo y un consenso colectivo de todas las fuerzas políticas, de todas las fuerzas del país y para beneficio del país, no para beneficio de nadie en particular. Yo nunca estaré de acuerdo con una modificación de la Constitución para beneficiar a un grupo en específico. Bueno, señores, tremenda entrevista con Adolfo Pérez. Sin duda. Si el PRM tuviese 2 o 3 militantes más así, tuviesen otra. No, militantes no, dirigentes. No, pero lo tenemos y mira uno aquí sentado. Dirigentes, sí, lo tenemos y mira uno aquí bien sentado. Funcionarios. Si tuviese. Mira, lo que definitivamente es una realidad antes de culminar es que la juventud está marcando un precedente en el gobierno dominicano. Si ustedes analizan sin inyectar veneno a ningún joven adulto, pero la realidad es que las instituciones manejadas por jóvenes son las más valoradas
del Estado Dominicano. Yo no soy tan joven, Liz, yo tengo 45 años. No, pero tú entras en juventud. Sí, pero son los que están en capacidad de entender los códigos actuales de la sociedad. Sí, pero yo tengo 45 años. Es esa generación, Adolfo. ¿Tú crees? Es política. Señores, ¿Cuánto tiene Hipólito, Leonel y Danilo, por ejemplo? Claro. Al día de hoy, Adolfo es uno de los más valorados del gobierno dominicano. No dicho por los parlamentaristas, ha demostrado aquí por qué. Por todo el mundo. Oye, hacemos todo lo humanamente posible para hacer las cosas bien. Hay algunas limitantes, restricciones que están ahí, que nosotros lamentablemente no podemos vulnerarlas, ir en contra de ellas, pero dentro del marco actual nosotros tratamos de dar todo lo mejor de nuestro ser, de nuestras ideas, de nuestra emoción, para que las cosas ocurran en beneficio de la gente. Gracias. Bueno, agradecer a Adolfo Pérez, de verdad muy aleccionadora, muy didáctica, las explicaciones bastante claras sobre todo, y creo que hay capacidad de respuesta en esta institución con su director. Cambio y fuera. El sol de los sábados, el sol